Imagina un país que depende de rutas estratégicas llenas de tensiones, mientras construye islas donde antes solo había mar y forja alianzas que podrían cambiar el equilibrio global. A través de un complejo entramado de infraestructuras, recursos naturales y decisiones políticas, China ha tejido una red que conecta su seguridad energética con la estabilidad del mundo. En este viaje, exploraremos los puntos críticos que moldean su poder, desde los estrechos que podrían asfixiar su comercio hasta las alianzas que refuerzan su influencia. Cada escena revela una pieza clave en el tablero geopolítico de este gigante asiático. Número 1. El Estrecho de Malaca. Es uno de los puntos geoestratégicos más importantes del mundo, especialmente para China. Este estrecho, que conecta los océanos Índico y Pacífico, tiene solo 1,5 millas de ancho en su punto más angosto. Aunque su tamaño puede parecer diminuto, la magnitud de lo que pasa por sus aguas es gigantesca. Aproximadamente 1/3 del comercio marítimo mundial transita por este estrecho, lo que incluye bienes esenciales como petróleo y gas natural. De hecho, se estima que más del 60% del petróleo que consume China pasa a través de este estrecho, proveniente principalmente del Medio Oriente y otras zonas ricas en petróleo. Esto convierte al Estrecho de Malaca en una arteria vital no solo para la economía china, sino también para muchas otras naciones asiáticas. El problema radica en la extrema vulnerabilidad que tiene China debido a su dependencia de esta vía marítima. Si en algún momento el Estrecho de Malaca fuera bloqueado, ya sea por un conflicto militar o un incidente natural, las consecuencias para la economía china serían devastadoras. La industria y la sociedad de China, que dependen en gran medida de las importaciones de energía, se verían paralizadas. La economía se desmoronaría rápidamente, ya que no hay rutas alternativas viables que puedan suplir la cantidad de energía que llega por esta vía. Además, el Estrecho de Malaca no solo es importante para el petróleo. China también depende de él para sus exportaciones de bienes manufacturados. Estos productos, que son el corazón de la economía china moderna, también deben pasar por el estrecho para llegar a los mercados europeos y africanos. Un bloqueo de esta ruta cortaría la capacidad de China de comerciar con el mundo, hundiendo su economía en un caos absoluto. Número 2. El dilema de Malaca. El término fue acuñado por el expresidente chino Hu Jintao en el año 2003 para describir la vulnerabilidad que enfrenta China debido a su dependencia extrema del Estrecho de Malaca. Este angosto paso marítimo que conecta los océanos Índico y Pacífico es la principal vía por la que transitan los recursos energéticos cruciales para China. Aproximadamente el 60% del petróleo que China consume pasa a través de este estrecho. Si en algún momento fuera bloqueado, China se vería en una crisis energética sin precedentes, lo que afectaría gravemente su economía y estabilidad interna. El dilema radica en que el estrecho es fácilmente bloqueable en caso de conflicto, y China no tiene control directo sobre este paso. El Estrecho de Malaca está rodeado por países como Malasia, Indonesia y Singapur, y es utilizado por muchas otras naciones, incluidas potencias globales como Estados Unidos e India. En tiempos de paz, es un corredor comercial abierto y funcional, pero en tiempos de tensión puede convertirse en un cuello de botella geopolítico. Potencias extranjeras como Estados Unidos, con su poderosa marina, podrían bloquear el estrecho y cortar el acceso de China a los recursos energéticos. Para enfrentar este dilema, China ha adoptado varias estrategias. La más evidente es el fortalecimiento de su marina para garantizar su presencia en la región y, en caso necesario, proteger sus intereses marítimos. Sin embargo, construir una marina lo suficientemente poderosa como para desafiar a otras potencias en la zona no es una tarea fácil ni rápida. Número 3. Reclamaciones del Mar de China Meridional. Es una de las zonas más disputadas del mundo, y las reclamaciones de China sobre esta vasta extensión marítima han generado tensiones con varios países vecinos y con potencias globales.
China sostiene que alrededor del 90% de este mar le pertenece basándose en una línea histórica llamada la Línea de 9 puntos. Esta línea fue trazada en la década de 1940 y es la base de las reclamaciones chinas, que incluyen vastas áreas ricas en recursos naturales como petróleo y gas, así como importantes rutas marítimas comerciales. El problema es que las reclamaciones de China se superponen con las de otros países del sudeste asiático, incluidos Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunei. Estos países también reclaman partes del mar de China Meridional, y en muchos casos, estas reclamaciones se solapan con las de China. Las tensiones han escalado a lo largo de los años, y los intentos de resolver estos conflictos a través de la diplomacia no siempre han sido efectivos. Una de las áreas más disputadas son las Islas Spratly, un conjunto de islas, atolones y arrecifes que se encuentran en una de las zonas más ricas en recursos del mar. Varios países, incluidos China, Vietnam y Filipinas, han construido infraestructuras militares y civiles en estas islas, lo que ha aumentado la militarización de la región. China, en particular, ha sido acusada de expandir artificialmente algunas de estas islas, creando nuevas instalaciones militares y bases aéreas que refuerzan su presencia en el mar. Las tensiones no se limitan solo a las naciones del sudeste asiático. Estados Unidos, que tiene intereses estratégicos en la región, también se ha visto involucrado en el conflicto. Washington no reconoce las reclamaciones de China y ha mantenido una política de libertad de navegación en el mar de China Meridional, enviando regularmente buques de guerra a la zona. Esto ha provocado enfrentamientos diplomáticos y ha aumentado el riesgo de un conflicto mayor entre las dos potencias. Número 4. Estados Unidos y el derecho del mar. El conflicto en el mar de China Meridional no solo involucra a las naciones del sudeste asiático y China, sino también a potencias globales como Estados Unidos. La postura de Estados Unidos en este conflicto se basa en la defensa de la libertad de navegación, un principio fundamental del derecho del mar, que fue formalizado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, UNCLOS, en el año 1982. Aunque Estados Unidos no es signatario de la UNCLOS, sigue utilizando sus principios como base para su política en el mar de China Meridional. La principal preocupación de Estados Unidos es que las reclamaciones territoriales de China en esta región violan el principio de libre navegación. Según la UNCLOS, todos los países tienen derecho a acceder a las aguas internacionales sin restricciones, y los límites marítimos están definidos por zonas de 12 millas náuticas de aguas territoriales y 200 millas de zonas económicas exclusivas. Sin embargo, China reclama casi la totalidad del mar de China Meridional, incluyendo áreas que deberían ser aguas internacionales o pertenecientes a otros países, según la UNCLOS. En respuesta a las reclamaciones de China, Estados Unidos ha realizado numerosas operaciones de libertad de navegación en el mar de China Meridional. Estos ejercicios consisten en enviar buques de guerra y aviones militares a la región, navegando y volando cerca de las áreas que China considera bajo su soberanía. Estas acciones tienen como objetivo demostrar que Estados Unidos no reconoce las reclamaciones de China y que considera esas aguas como internacionales. Estas maniobras, aunque simbólicas, han generado tensiones entre las dos potencias. Las operaciones de libertad de navegación han sido criticadas por China, que ve estas acciones como una provocación y una violación de su soberanía. Cada vez que un buque de guerra estadounidense entra en el área, el gobierno chino emite advertencias y moviliza sus propias fuerzas navales para seguir de cerca a los barcos estadounidenses. Sin embargo, hasta ahora, ambos países han evitado confrontaciones directas, aunque las tensiones continúan en aumento. Número 5. Islas artificiales chinas. Uno de los aspectos más sorprendentes de la estrategia de China en el mar de China Meridional es la construcción de islas artificiales. A lo largo de la última década, China ha llevado a cabo proyectos masivos para crear y expandir islas en esta región, transformando arrecifes y atolones en verdaderas fortificaciones militares. Estas islas,
ubicadas en zonas estratégicas, han sido motivo de gran preocupación para otras naciones, ya que representan un esfuerzo explícito por consolidar el control chino sobre las aguas disputadas. El proceso de construcción de estas islas comienza con el dragado del fondo marino, extrayendo grandes cantidades de arena y escombros para formar una base sólida. Una vez que se ha creado suficiente terreno, China instala infraestructura militar como pistas de aterrizaje, torres de comunicación y hangares para aviones de combate. Estas islas no solo son útiles desde un punto de vista militar, sino también logístico, ya que permiten a China extender su capacidad de patrullaje y vigilancia sobre el mar. Entre las islas más conocidas está la isla Fiery Cross, que cuenta con una pista de aterrizaje de 3.000 metros de largo, lo que permite operar aviones de combate y bombarderos estratégicos. La construcción de estas islas ha generado una respuesta enérgica por parte de la comunidad internacional. Los países que también tienen reclamaciones en el mar de China Meridional, como Vietnam y Filipinas, ven estas islas como una amenaza directa a su soberanía. Además, la militarización de estas áreas contradice las promesas iniciales de China de que las islas serían utilizadas con fines civiles, como la ayuda a la navegación y la investigación científica. En la práctica, las islas están equipadas para la guerra y suponen una clara advertencia a los países que desafíen las reclamaciones chinas. Número 6. Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda. Comúnmente conocida como BRI por sus siglas en inglés, Belt and Road Initiative, es una de las estrategias más ambiciosas de China en el siglo XXI. Lanzada oficialmente en el año 2013 por el presidente chino Xi Jinping, esta iniciativa busca revitalizar las antiguas rutas comerciales de la Ruta de la Seda, conectando China con Europa, Asia y África a través de redes de infraestructuras como carreteras, puertos, trenes y oleoductos. Aunque el proyecto tiene múltiples componentes, su objetivo principal es crear un vasto corredor económico que garantice la expansión del comercio y la influencia de China en todo el mundo. El concepto detrás de la BRI no es solo económico, sino también geopolítico. Al construir infraestructuras en países estratégicos, China está consolidando su posición como una potencia global al mismo tiempo que asegura rutas alternativas para sus importaciones y exportaciones. Esto es especialmente importante para China, en el contexto de su vulnerabilidad en el estrecho de Malaca, ya que gran parte de su comercio pasa por esa zona altamente susceptible a bloqueos en caso de conflicto. A través de la BRI, China puede diversificar sus rutas comerciales, evitando depender exclusivamente de puntos de estrangulamiento geopolíticos. Uno de los componentes clave de la iniciativa es la construcción de oleoductos y gasoductos que conecten China con Asia Central, Europa y otras regiones ricas en recursos energéticos. Esto permite a China asegurarse un suministro más estable de petróleo y gas, reduciendo su dependencia de las rutas marítimas y aumentando su seguridad energética. Un ejemplo de ello es el gasoducto que transporta gas desde Turkmenistán a China, atravesando varios países de Asia Central. Número 7. Relación energética con Rusia. Es uno de los pilares fundamentales de la cooperación estratégica entre ambos países. A medida que China ha crecido y se ha convertido en la segunda economía más grande del mundo, su necesidad de energía ha aumentado exponencialmente. En este contexto, Rusia, que es uno de los mayores productores de petróleo y gas del mundo, ha emergido como un proveedor crucial para satisfacer las crecientes demandas energéticas de China. Esta asociación, basada en intereses comunes, ha ayudado a ambas naciones a fortalecer sus lazos políticos, económicos y geoestratégicos. Uno de los proyectos más importantes que simboliza esta relación es el gasoducto Power of Siberia, que comenzó a operar en el año 2019. Este gasoducto conecta los enormes yacimientos de gas de Siberia con el noreste de China, atravesando más de 4.000 kilómetros de terreno inhóspito. El proyecto, que se había discutido durante años,
finalmente fue materializado en un momento en que las tensiones de Rusia con Occidente, especialmente después de la crisis de Ucrania en 2014, impulsaron a Moscú a buscar nuevos mercados para sus recursos energéticos. El Power of Siberia tiene la capacidad de transportar 40.000 millones de metros cúbicos de gas al año, y se espera que en los próximos años este suministro se incremente significativamente. Para China, este gasoducto no solo representa una fuente confiable de energía, sino que también es una forma de reducir su dependencia de las rutas marítimas, como el Estrecho de Malaca, que son vulnerables a bloqueos en tiempos de crisis. Pero la relación energética entre ambos países no se limita solo al gas. Rusia también es uno de los principales proveedores de petróleo de China. En el año 2016, China superó a Estados Unidos como el mayor importador de petróleo del mundo, y gran parte de este crudo proviene de Rusia. Los oleoductos que conectan Siberia Oriental con China han permitido que el petróleo ruso fluya de manera constante hacia las refinerías chinas, fortaleciendo aún más la cooperación entre las dos naciones. Número 8. El genocidio uigur Xinjiang, una vasta región ubicada en el noroeste de China, ha estado en el centro de la atención internacional debido a las denuncias de genocidio contra la minoría uigur, un grupo étnico predominantemente musulmán que habita la región. Xinjiang es estratégicamente importante para China, no solo por su tamaño, que representa más del 15% del territorio nacional, sino también por sus vastos recursos naturales, como petróleo, gas y carbón. Además, Xinjiang es un punto crucial en la iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda, ya que es la puerta de entrada a Asia Central y Europa. El conflicto en Xinjiang tiene raíces profundas. Durante décadas, los uigures han sentido que sus derechos culturales y religiosos están siendo erosionados por las políticas del gobierno chino, que fomenta la migración de personas de etnia Han, la mayoría étnica en China, a la región. Esta tensión ha llevado a disturbios violentos en varias ocasiones, pero en los últimos años, las acciones del gobierno han tomado un giro mucho más severo. Desde el año 2017, informes de organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros han señalado que China ha emprendido una campaña sistemática para reprimir a la población uigur en Xinjiang. Según estos informes, al menos 1 millón de uigures han sido detenidos en lo que el gobierno chino llama centros de reeducación. Estos centros, descritos por el gobierno como parte de una campaña para combatir el extremismo, han sido acusados de ser campos de concentración, donde se obliga a los detenidos a renunciar a su religión y cultura y a jurar lealtad al Partido Comunista Chino. Número 9. Pakistán y el puerto de Gwadar, situado en la costa suroeste de Pakistán, es uno de los proyectos más importantes de la relación entre China y Pakistán en el marco de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda, BRI. Este puerto, ubicado estratégicamente cerca del Estrecho de Hormuz, ha sido desarrollado con la ayuda financiera y técnica de China y representa un punto clave para el comercio y el transporte de energía hacia China, evitando rutas más vulnerables como el Estrecho de Malaca. La importancia de Gwadar radica en su proximidad a las principales rutas de petróleo del mundo. Aproximadamente el 40% del petróleo global transita por el Estrecho de Hormuz, y tener un puerto cercano a esta región permite a China tener un acceso más directo y seguro a estos recursos. Desde Gwadar, el petróleo y el gas pueden ser transportados a China a través de oleoductos y carreteras, evitando los riesgos geopolíticos de las rutas marítimas más largas. Esta conexión terrestre entre Pakistán y China se fortalece mediante el Corredor Económico China-Pakistán, CPK, un proyecto que incluye una red de carreteras, ferrocarriles y oleoductos que conectan el puerto con la región china de Xinjiang. La colaboración en Gwadar es solo una parte de la relación más amplia entre China y Pakistán. Desde hace décadas, ambos países han mantenido estrechas relaciones políticas y militares. Pakistán, por su parte, ha sido el mayor receptor de inversiones de China bajo la BRI, lo que ha reforzado los lazos entre ambas naciones. El puerto de Gwadar es visto como un símbolo de esta cooperación.
y ha sido llamado la joya de la corona de los proyectos chinos en Pakistán. Sin embargo, el desarrollo de Gwadar no ha estado exento de desafíos. La región de Baluchistán, donde se encuentra el puerto, ha sido escenario de conflictos internos y movimientos separatistas que se oponen al gobierno pakistaní. Los rebeldes baluchis han atacado en varias ocasiones las instalaciones del puerto y han amenazado con sabotear los proyectos de infraestructura. A pesar de estos obstáculos, tanto China como Pakistán han redoblado sus esfuerzos para garantizar la seguridad en la región, desplegando fuerzas militares y de seguridad en torno al puerto y a los proyectos del CPEC. Número 10. Tensiones con la India. Han sido una constante en la geopolítica del sur de Asia, y en los últimos años, estas fricciones han ido en aumento. Aunque ambas naciones comparten una frontera extensa y tienen una larga historia de interacciones culturales, las diferencias políticas, territoriales y económicas han creado un ambiente de desconfianza mutua. Uno de los principales focos de tensión es la región de Ladakh, en el Himalaya, donde ambos países han disputado territorios durante décadas, desencadenando enfrentamientos fronterizos que han escalado en varias ocasiones. La raíz de muchos de los problemas actuales entre China y la India proviene de la Guerra Sino-India de 1962, un conflicto breve pero decisivo que culminó con la derrota de la India y la ocupación china de varias áreas en disputa. Aunque el conflicto no se reanudó a gran escala desde entonces, ambos países han mantenido una presencia militar significativa en la región, y las escaramuzas fronterizas han continuado de manera intermitente. En el año 2020, un enfrentamiento en el Valle de Galwan resultó en la muerte de soldados de ambos países, elevando las tensiones a su punto más alto en décadas. El aumento de la influencia china en Asia Central y su relación estratégica con Pakistán también ha contribuido al deterioro de las relaciones con la India. El corredor económico China-Pakistán, CPEC, que conecta la región de Xinjiang con el puerto de Gwadar, atraviesa territorios que India considera disputados como parte de la región de Cachemira. Para la India, el CPEC no solo es una violación de su soberanía territorial, sino también un ejemplo de cómo China está rodeando estratégicamente a su vecino del sur. El temor de ser encerrada por la creciente influencia china en la región ha llevado a la India a fortalecer sus alianzas con otros países. Número 11. Cuatrilateral de seguridad. Comúnmente conocido como Quad, es una alianza estratégica que incluye a 4 grandes democracias del Indo-Pacífico: Estados Unidos, Japón, India y Australia. Formada oficialmente en el año 2007, esta agrupación surgió como una respuesta a la creciente influencia de China en la región, así como a la necesidad de contrarrestar el poder económico, militar y diplomático de Pekín en el Indo-Pacífico. El Quad, aunque no es una alianza militar formal, se ha convertido en un foro importante para la cooperación en materia de seguridad y defensa entre sus miembros. La principal motivación detrás de la formación del Quad es la preocupación compartida de sus miembros por las acciones de China en la región, especialmente en el Mar de China Meridional y el Estrecho de Taiwán. La construcción de islas artificiales por parte de China, sus reclamos territoriales expansivos y su creciente poderío militar han alarmado a las naciones del Indo-Pacífico, que ven en el Quad una manera de equilibrar la influencia de Pekín. Estados Unidos, con su poderosa marina y presencia militar en la región, ha liderado estos esfuerzos, apoyado por Japón, Australia e India, que también tienen intereses estratégicos en la región. Uno de los primeros grandes ejercicios conjuntos del Quad fue el Malabar, un ejercicio naval que originalmente comenzó entre Estados Unidos y la India, pero que posteriormente se amplió para incluir a Japón y Australia. Estos ejercicios navales son una demostración clara de la capacidad militar combinada de las 4 naciones y envían un fuerte mensaje a China. El Indo-Pacífico no será dominado unilateralmente. Aunque el Quad no es una versión asiática de la OTAN, como algunos lo han descrito, la colaboración militar y la cooperación en seguridad entre sus miembros han sido clave para contener las ambiciones chinas. Número 12. AUKUS.
Es una alianza estratégica trilateral formada por Australia, el Reino Unido y Estados Unidos, anunciada en el año 2021. Su creación sorprendió al mundo y marcó un hito importante en la geopolítica del Indo-Pacífico. El objetivo principal de AUKUS es fortalecer la seguridad y la estabilidad en la región, contrarrestando la creciente influencia militar de China. Esta alianza, aunque reciente, tiene implicaciones significativas para el equilibrio de poder en el Indo-Pacífico y es un ejemplo claro de cómo las potencias occidentales están adaptando sus estrategias para hacer frente a las nuevas amenazas. Uno de los aspectos más importantes del pacto AUKUS es el compromiso de Estados Unidos y el Reino Unido de ayudar a Australia a adquirir submarinos de propulsión nuclear. Esto marcará la primera vez que Australia tendrá acceso a esta tecnología avanzada, lo que representa un cambio drástico en su capacidad militar. Los submarinos de propulsión nuclear ofrecen una ventaja considerable sobre los convencionales, ya que pueden permanecer sumergidos durante largos periodos y tienen una mayor autonomía. Esto permitirá a Australia proyectar poder en las aguas del Indo-Pacífico de manera mucho más eficaz, algo que es crucial en un momento en que las tensiones con China están en aumento. China ha reaccionado de manera negativa a la formación de AUKUS, calificando la alianza de desestabilizadora y acusando a Estados Unidos de crear bloques de guerra fría en la región. Desde la perspectiva de Pekín, AUKUS es un esfuerzo más para contener su influencia en el Indo-Pacífico y la adquisición de submarinos nucleares por parte de Australia representa una amenaza directa a su seguridad. Además, la alianza AUKUS también se ha percibido como un desafío a la creciente militarización china en el Mar de China Meridional, una región donde China ha estado expandiendo su presencia mediante la construcción de islas artificiales y la fortificación de su infraestructura militar. AUKUS no se limita únicamente a los submarinos nucleares. El pacto también incluye una mayor cooperación en áreas tecnológicas clave, como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las capacidades submarinas. Estas áreas son cruciales para mantener una ventaja tecnológica en un mundo cada vez más dominado por el uso de tecnologías avanzadas en conflictos militares. La cooperación en ciberseguridad es particularmente importante, dado el aumento de los ciberataques en la región, muchos de los cuales se sospecha que son orquestados por actores estatales, incluida China. Número 13. Power of Siberia y otros gasoductos rusos. Es un símbolo de la creciente cooperación energética entre China y Rusia, dos potencias que, a pesar de sus diferencias históricas, han encontrado en la energía un terreno común para fortalecer sus lazos económicos y estratégicos. Este gasoducto, que comenzó a operar en el año 2019, transporta gas natural desde los vastos yacimientos de Siberia hasta el noreste de China, cubriendo una distancia de más de 4.000 kilómetros. Es uno de los proyectos más ambiciosos en la relación entre ambos países y refleja la importancia de Rusia como proveedor energético clave para China. El Power of Siberia es solo uno de los varios proyectos de gasoductos que conectan a Rusia con China. Con una capacidad de 40.000 millones de metros cúbicos de gas al año, este gasoducto es vital para China, que se ha convertido en el mayor consumidor de energía del mundo. A medida que el país busca diversificar sus fuentes de energía y reducir su dependencia del carbón, el gas natural se ha convertido en una pieza clave de su estrategia energética. El gasoducto proporciona a China una fuente confiable y segura de gas, lo que reduce su vulnerabilidad a posibles interrupciones en las rutas marítimas, como el estrecho de Malaca. Para Rusia, el Power of Siberia es igualmente importante. En medio de las sanciones occidentales impuestas después de la crisis de Ucrania, en 2014, Moscú ha buscado nuevos mercados para sus exportaciones de energía, y China ha surgido como el socio natural. Rusia, que posee las mayores reservas de gas natural del mundo, ha redirigido parte de su producción hacia el este, en lugar de depender exclusivamente de los mercados europeos. Esta diversificación
no solo ayuda a Rusia a reducir su exposición a las sanciones, sino que también fortalece su influencia en el creciente mercado energético asiático. Número 14. La ruta del Mar del Norte. Situada a lo largo de la costa ártica de Rusia, ha ganado atención en los últimos años como una vía alternativa de comercio que podría transformar el transporte marítimo global. A medida que el cambio climático ha reducido el hielo en el Ártico, esta ruta se está volviendo cada vez más navegable durante partes del año, lo que ha despertado el interés de países como China, que buscan diversificar sus rutas comerciales y de suministro de energía. La ruta del Mar del Norte conecta los océanos Atlántico y Pacífico a través de las aguas del Ártico, proporcionando un camino más corto para el transporte de mercancías entre Europa y Asia en comparación con las rutas tradicionales como el Canal de Suez. Para China, la ruta del Mar del Norte ofrece una alternativa estratégica al estrecho de Malaca, una vía marítima vital pero vulnerable a bloqueos en caso de conflictos. A medida que el comercio marítimo chino ha crecido, también lo ha hecho su necesidad de encontrar rutas más seguras y rápidas para sus exportaciones e importaciones. La ruta del Mar del Norte, al ser más corta, podría reducir los tiempos de tránsito en casi un 40% en comparación con las rutas actuales, lo que también significa una disminución en los costos de transporte y una mayor eficiencia para la economía china. Rusia, por su parte, ve en la ruta del Mar del Norte una oportunidad para aumentar su control sobre el comercio ártico y aprovechar sus vastas reservas de recursos naturales en la región. La península de Yamal, en el extremo norte de Rusia, alberga una de las plantas de gas natural licuado, GNL, más grandes del mundo, y la ruta del Mar del Norte permite transportar este GNL a mercados asiáticos, especialmente a China. Este proyecto ha sido clave para la estrategia energética de Rusia, que ha invertido fuertemente en infraestructuras árticas para asegurarse de que pueda aprovechar las oportunidades comerciales que ofrece la región. Número 15. La cuenca del Tarim, ubicada en la región de Xinjiang, es una de las áreas más importantes y ricas en recursos energéticos de China. Con vastas reservas de petróleo y gas natural, esta cuenca desempeña un papel clave en la estrategia energética del país. Xinjiang, situada en el noroeste de China, no solo es relevante por su ubicación geopolítica en la frontera con varios países de Asia Central, sino también por sus inmensas reservas de combustibles fósiles, especialmente en la cuenca del Tarim, que la convierten en un pilar fundamental para la autosuficiencia energética de China. La cuenca del Tarim alberga algunas de las mayores reservas de petróleo y gas natural de todo el país, lo que la coloca en el centro de la industria energética china. Esta cuenca, que abarca más de 500.000 kilómetros cuadrados, es una de las zonas de mayor actividad de exploración y producción de petróleo y gas en China. La importancia de la cuenca del Tarim ha crecido en las últimas décadas, a medida que China busca reducir su dependencia de las importaciones de petróleo y gas de otras regiones del mundo, como el Medio Oriente y Rusia. A lo largo de los años, China ha invertido enormes recursos en la infraestructura de Xinjiang para asegurar que los recursos de la cuenca del Tarim puedan ser explotados y transportados de manera eficiente. Esto incluye la construcción de oleoductos que conectan los campos petroleros y de gas de la cuenca con el este de China, donde se encuentran los principales centros industriales y de consumo de energía. Uno de los proyectos más importantes es el gasoducto de Turkmenistán-China, que pasa por Xinjiang y permite a China importar gas natural desde Asia Central, reforzando aún más la posición de Xinjiang como un nodo energético crucial. Número 16. Puerto de Kyaukphyu, ubicado en la costa occidental de Myanmar, es un proyecto estratégico clave en la relación entre China y Myanmar, así como en la expansión de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda, BRI. Este puerto, situado en el Golfo de Bengala, es esencial para los planes de China de diversificar sus rutas comerciales y energéticas, proporcionando una conexión directa entre el Océano Índico y el suroeste de China, evitando así el paso por el estrecho de Malaca, una ruta vulnerable en caso de conflicto.
El puerto de Kyaukpyu es parte de un proyecto más amplio que incluye no solo el desarrollo del puerto en sí, sino también la construcción de un oleoducto y un gasoducto que conectan Myanmar con la provincia china de Yunnan. Este corredor energético permite a China importar petróleo y gas desde el Medio Oriente y África directamente a su territorio sin tener que pasar por rutas marítimas controladas por potencias extranjeras. Para China, esta conexión terrestre es una forma de reducir su dependencia de las rutas marítimas tradicionales y asegurar una fuente más estable de energía. Además de su importancia energética, el puerto de Kyaukpyu también es crucial para los intereses comerciales de China. El desarrollo del puerto, junto con una zona económica especial adyacente, tiene como objetivo convertir a Kyaukpyu en un centro logístico y comercial clave en la región. Este puerto proporcionará a China un acceso más rápido a los mercados del sur de Asia y África, lo que fortalecerá aún más su posición como un actor comercial global. El proyecto, financiado en gran parte por China, ha generado controversia dentro de Myanmar. Si bien el gobierno de Myanmar ha defendido el desarrollo del puerto como una oportunidad para mejorar su infraestructura y atraer inversiones extranjeras, algunos críticos han expresado su preocupación por el endeudamiento del país con China. El temor a caer en una trampa de deuda ha sido un tema recurrente, especialmente después del caso de Sri Lanka, donde el gobierno se vio obligado a ceder el control del puerto de Hambantota a una empresa china después de no poder cumplir con sus obligaciones de deuda.